espíritu fe, haz lo que quieras hacer. Con el capítulo 6, amén. Éxodo capítulo 6, versículo 1. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jehová respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Continuando la historia del capítulo anterior, Moisés estaba desanimado, por lo que consideraba que era la falta de acción y ayuda de Dios. La respuesta de Dios para Moisés mostró que quería que él supiera que el Señor estaba en control de todo. Moisés estaba desanimado porque estaba demasiado impresionado por Faraón y no lo suficiente impresionado por Dios, suficientemente. Entonces vemos acá que naturalmente nosotros, los seres humanos, nos dejamos más guiar por lo que vemos y no por lo que Dios nos dice. Porque si al caso vamos, ¿verdad?, el cristiano no tuviera problemas si nos aferráramos a la palabra que dice que la fe mueve montaña. Entonces, nosotros los seres humanos nos dejamos guiar mucho por lo que vemos, por lo que observamos. Por eso se nos es llamado a actuar en fe. Pero la fe no es algo que se ve, es algo que se cree aunque no se vea. Dios no solamente prometió que Faraón los dejaría ir, él los echaría de su tierra con mano fuerte. Esto parecía imposible después de la reacción inicial de Faraón hacia Moisés y hacia el mensaje de Jehová. Este era un maravilloso mensaje lleno de gracia para Moisés. En efecto, Dios dijo: Moisés, no solamente Faraón los dejará ir, con mano fuerte los echará de Egipto. Esta fue la declaración divina hecha en respuesta a la declaración de la dificultad humana. Todo comenzó con un solemne encargo a Moisés. Es primera y la respuesta a la queja que el siervo de Dios pronunció en su presencia. Fue un mensaje de autoafirmación divina y por lo tanto necesariamente un mensaje de gracia. Es un comentario de Morgan. Entonces vemos acá, mi hermano, que Moisés en ese momento se encontraba desanimado. Hablábamos de ayer, porque se le intensificaba más la situación. Entonces los israelitas lo que hacían era echarles la culpa a ellos en vez de verlos como libertadores. Y eso pasa cuando vemos las situaciones desde nuestro punto de vista físico. Desde lo físico, cuando estamos enfermos, no podemos mirar el milagro. ¿Por qué? Porque estamos sintiendo el dolor, porque estamos sintiendo la enfermedad. No podemos ver. Por eso es que dice la palabra que la fe es la certeza de lo que se espere, la convicción de lo que no se ve. Yo debo estar convencido de algo que no estoy mirando, sino que simplemente yo estoy creyendo en un Dios que cumple su palabra. Allí es donde se ve reflejado la fe. Y esto es lo que Dios quería. Cuando el texto acá, el comentario nos dice que Moisés estaba impresionado por el faraón, es porque el faraón estaba siendo visto. Él estaba diciendo, mira, no le estaba dificultando el trabajo a ellos, y eso era lo que ellos estaban viendo. Aunque habían palabras de que Dios lo iba a rescatar, ellos no veían eso físicamente, aún no lo veían. Por eso era que se sentían de esa manera, afligidos. Y decía mi hermana Eliana ayer que eso sucede mucho al nuevo creyente cuando viene llegando a los caminos del Señor. Lo primero que el nuevo creyente ve es que todo empieza a estar peor de lo que ya estaba. Entonces, no, mira, yo estaba como mejor en el mundo que ahorita que llegué a los caminos del Señor. Pero realmente es que está siendo libertado. Hay ataduras que romper, hay algo que Dios está cambiando, que está restaurando y que es necesario que pase por todas esas cosas
para poder ser libre, porque Dios está haciendo un trabajo allí. Leemos del versículo 2, hasta el versículo 5. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy Jehová. Y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre, Jehová, no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darle la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Vemos acá claramente que el Señor le dice su nombre, le dice: yo soy Jehová, y no me di a conocer a ellos. O sea, que Él no les dijo su nombre, sino hasta ahorita. Él no les había dicho, sino anteriormente vemos que a Moisés le dice: yo soy el que soy, dile que es el que te ha enviado. Entonces acá se está revelando el Señor con su nombre y diciéndole que Él es omnipotente, que Él es el Dios de Jacob, de Israel, de Jacob, de Moisés, de Jacob, de Abraham y de Isaac, como dándole a entender su poder. O sea, que no vengo yo del más allá, no es porque yo quiera ya, sino que yo tengo un pacto con ustedes. Yo no soy cualquier Dios, le está refiriendo: yo soy Jehová omnipotente, para que él sintiera de alguna manera un respaldo divino de que Dios era mucho más grande que Faraón, porque en ese momento yo lo que veían era que Faraón tenía mucho poder, porque él los estaba sometiendo, los tenía afligidos, los tenía atormentados. Al recordarle a Moisés el gran nombre de Dios, él confirmó que él seguía siendo el Dios que hace y guarda los pactos, quien cumpliría absolutamente su promesa a Moisés. Cuando toda ayuda humana ha fallado y el alma exhausta y desesperada ha perdido la esperanza en el hombre, Dios se acerca y dice: yo soy. Los patriarcas tuvieron el privilegio de conocer al Dios que hizo el pacto, pero para ellos el pacto apenas se cumplió. Los patriarcas conocieron a Dios como el hacedor del pacto. Cuando hablamos de patriarcas, estamos hablando de los líderes espirituales: Isaac, Abraham y Jacob. Pero para ellos el pacto apenas se cumplió. Los patriarcas conocieron a Dios como el hacedor del pacto. Moisés y la generación del Éxodo conocerían a Dios como el que cumplió el pacto. Los patriarcas conocieron el nombre de Yahvé. Se usa unas 160 veces en Génesis, pero la gran aplicación del nombre se refería a Dios, quien guardó y cumplió el pacto. También establecí mi pacto con ellos. Los patriarcas solo tuvieron las promesas y no las cosas prometidas. Vemos que acá es que empiezan a ver lo que es el cumplimiento de la palabra. Además, aunque los patriarcas conocieron al Dios omnipotente, el Shaddai, ellos no le conocieron tan extensamente ni tan íntimamente como Él se revelaría a Moisés y a su generación. Ellos conocieron el poder de Dios, pero no tuvieron la misma relación personal ni la misma revelación que Moisés llegaría a conocer. Para nosotros, Dios quiere ser más que Dios omnipotente. Él quiere que también lo conozcamos como un Dios personal que hace y guarda promesa, en quien podemos confiar en todo. Los creyentes debemos preguntarnos si realmente conocemos a Dios por esos nombres. La necesidad suprema en cada hora de dificultad y depresión es una visión de Dios. Verlo a Él es ver todo lo demás en la proporción y las perspectivas adecuadas. Dios había recordado su pacto y ahora Moisés era llamado a recordar a su Dios. Ellos estaban, hermanos, siendo afligidos, siendo atormentados por el pueblo egipcio, por ese gobierno, y eso ya era algo que se estaba cumpliendo también por la mano de Dios.
Ya Dios había dicho que ellos iban a ser esclavos en un pueblo extranjero durante 400 años y vemos claramente que se cumple. Y él debe recordarle a Moisés quién es, para que él no olvide que Dios es más poderoso que el faraón. Porque ellos, como les dije anteriormente, creían que el faraón o el mismo faraón se creía un Dios. Y lo dijo mi hermano ayer, el faraón se creía un Dios, pero Dios le iba a mostrar que el verdadero Dios era Jehová. Y es Jehová y sigue siendo Jehová y siempre será Jehová. Si no hay nada que aportar, vamos a leer del versículo 6 hasta el 8. Por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo los sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y los libraré de su servidumbre, y los redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y los tomaré por mi pueblo, y seré su Dios, y ustedes sabrán que yo soy Jehová, vuestro Dios, que los sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y los meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y yo se las daré por heredad. Y vuelve a reafirmar su nombre. Dice, yo Jehová. Vuelve a reafirmar su nombre acá. La declaración anterior parecía ser más para el mismo Moisés. La siguiente palabra fue dada para el beneficio de Israel en su conjunto, cuando dice, por tanto dirás a los hijos de Israel. Dios hizo todo lo posible para confirmar este pacto con los hijos de Israel. En 7 diferentes promesas de yo haré. Dios dijo, voy a hacerlo. Pueden confiar en mí. Las promesas fueron gloriosas e iguales en su aplicación espiritual para los creyentes de hoy. Yo los sacaré, yo los libraré de la servidumbre, yo los redimiré, yo los tomaré por mi pueblo, yo seré vuestro Dios, yo me meteré en la tierra, yo les daré por heredad. Cada uno de estos verbos hebreos está en tiempo pasado, es decir, pasado perfecto, en lugar del tiempo futuro, porque Dios estaba tan seguro de su cumplimiento que eran vistos como si ya se hubieran cumplido. Dios puede ver lo que nosotros no podemos ver. Dios puede ver lo que nuestros ojos finitos no nos permiten ver. Y Él puede hablar con tanta seguridad porque Él es el Todopoderoso, omnisciente, omnipresente. Él no necesita que alguien le confirme nada. Si Él dijo una palabra para nuestras vidas, esa palabra se va a cumplir. Porque Él ya lo vio, Él ya lo conoció. Él conoce el pasado, el presente, el futuro. Y eso es lo que Él reafirma aquí con ellos. Yo los voy a sacar. Yo los haré mi pueblo. Hay un fuerte contraste con las 5 declaraciones de yo daré de Satanás escritas en Isaías 14 del 13 al 15. La gran diferencia es que Satanás fue impotente para hacer que se cumplieran cualquiera de sus yo haré. Dios es más que capaz de cumplir cada una de sus promesas. Isaías 14, el 13 al 15 dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Vemos acá que Satanás en este versículo da unas declaraciones, pero no las puede cumplir porque simplemente Él no es Dios. Dios es uno, el único y verdadero, y ya lo conocemos muy bien. Por primera vez Moisés le diría a Israel lo que Dios había prometido, no solamente liberarlos de la servidumbre de Egipto, sino darles también la tierra prometida a los patriarcas. Gran liberación
pero nada de lo que Cristo ha obrado para nosotros desde la tiranía del pecado y el terror del infierno. Había una liberación acá, sí, de la esclavitud, pero ahora nosotros hemos sido librados de la muerte, hemos sido librados del pecado, porque ahora el Espíritu Santo está en nosotros morando y Él nos convence de pecado y Él nos ayuda a apartarnos de él. Con esto Dios concluye cuando dice yo, Jehová. Y concluye con esa promesa donde les recuerda todo su nombre, que hace y guarda los pactos. Vamos a leer versículo 9. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Siguen ellos en esta situación dura, hermano. Nosotros podemos ahorita leerlo, pero una cosa es leerlo y otra cosa es vivirlo. Y como decía mi hermana Eliana en la prédica del día de ayer, nadie quiere pasar por prueba, nadie quiere pasar por proceso. No queremos vivir los procesos ni las pruebas. Nosotros queremos es alcanzar las bendiciones, pero sin pasar por las pruebas. Y lamentablemente para que puedan venir las bendiciones y que nosotros seamos sabios para poder recibirlas y podamos recibirlas con entendimiento y sabiduría, debemos pasar por procesos de transformación, como decía nuestra hermana Eliana. Si el oro, cuando está siendo fundido, pudiera hablar, lo primero que diría es: sácame del fuego, déjame allá. Cuando yo era una piedra, no me importa, ya con la piedra, ahí no estaba sufriendo, sin forma, no importa. No queremos pasar por los procesos. Y vemos acá que el pueblo de Israel iba a ser libertado. Eso ya nosotros conocemos que se cumplió, pero ellos no lo sabían. Ellos no sabían que verdaderamente iban a ser libertados. No eran 2 días, 3 días, ni 5 años, ni 10 años. Ellos tenían 400 años de esclavitud. Y si a nosotros ahorita, los venezolanos, muchas veces nos cuesta creer que vamos a salir de la situación que se está viviendo y no tenemos ni siquiera 100 años en este proceso, hermano. Imagínense cómo se sentía Israel, 400 años de esclavitud, siendo afligidos en su espíritu. No sentían que de ninguna manera iban a poder ser librados de este lugar. Pero el Señor les recuerda: yo estoy con ustedes. Mas sin embargo, ellos no creían esta palabra. ¿Por qué no la creían? Porque tenían 400 años viviendo la misma situación. Y veían en su vida física, palpable, que los egipcios, tenían poder sobre ellos. Después de que Moisés habló las palabras que Dios le dijo, los hijos de Israel todavía estaban atrapados en una incredulidad miserable. Probablemente habrían dicho que no dudaban de Dios, pero dudaban del mensajero Moisés. Esta es la razón por la que Israel dudaba de Dios y de sus mensajeros. Sus siglos de esclavitud los hacían pensar como esclavos en lugar de como personas del pacto. A sus ojos, Faraón era más grande que Dios. La Nueva Versión traduce débilmente su desaliento, pero era la presión interna causada por una angustia profunda lo que impedía una respiración adecuada, como los niños que sollozan y se quedan sin aliento. Muchos cristianos se encuentran en la misma posición. Se les dificulta confiar en Dios y creer que Él está con ellos. Es por eso que Pablo dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. En Romanos capítulo 12, versículo del 1 al 2. Los hijos de Israel necesitaban renovar sus mentes y nosotros lo debemos hacer también. Nosotros debemos ser renovados porque hay situaciones que se nos presentan que parecen gigantes, hermano. Pero no debemos olvidar que Dios es más grande
que cualquier problema que podamos tener. Nosotros no, nosotros nos limitamos, nosotros vemos el problema más grande, pero nuestro Dios es mucho más poderoso. Y eso es algo que hay que recordarle a nuestra mente todos los días de nuestra vida. Recordarle a nuestro carácter que Dios es más poderoso. Recordarle a la enfermedad que Dios es más poderoso. Recordarle a cualquier problema que se nos presente que nuestro Dios es mucho más poderoso que cualquier situación. Y podremos agarrar una liga y una piedra y con ella vencer un gran gigante como lo hizo David. Vamos a leer el versículo del versículo 10 hasta el versículo 13. Pero primero quiero leerles un pedazo acá del comentario que dice: en Ezequiel 20 del 5 al 9, muestra por qué Dios se veía tan pequeño y Faraón tan grande en el corazón de Israel. Durante ese tiempo Ezequiel explica que ellos confiaban en los dioses de sus opresores, adoraban a los dioses de los egipcios. Esta es la razón por la que no confiaban en Dios ni en su mensajero Moisés. La razón por la que Dios no juzgó a Israel en ese momento fue porque no quería que su nombre fuera profanado entre los gentiles. Ezequiel 20, del 5 al 9 dice: y diles, así ha dicho Jehová el Señor, el día que escogí Israel y que alcé mi mano para jurar a la descendencia de la casa de Jacob, cuando me di a conocer a ellos en la tierra de Egipto, cuando alcé mi mano y les juré diciendo: yo soy Jehová vuestro Dios, aquel día que les alcé mi mano, jurando así que los sacaría de la tierra de Egipto, a la tierra que les había provisto, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras. Entonces les dije: cada uno eche de sí las abominaciones de delante de sus ojos, y no os contaminéis con los ídolos de Egipto. Yo soy Jehová vuestro Dios. Mas ellos se rebelaron contra mí y no quisieron obedecerme. No echó de sí cada uno las abominaciones delante de sus ojos, ni dejaron los ídolos de Egipto. Y dije que derramaría mi ira sobre ellos, para cumplir mi enojo en medio de la tierra de Egipto, con todo a causa de mi nombre, para que no se infamase ante los ojos de las naciones, en medio de las cuales estaban, en cuyos ojos fui conocido, actué para sacarlos de la tierra de Egipto. Entonces vemos acá, mis hermanos, que durante estos 400 años de silencio, Israel adoraba a los dioses egipcios. Por eso su confianza no estaba puesta en lo que Dios podía hacer, pero Dios le iba a mostrar quién era Él y su omnipotencia en esta historia. Leemos así, desde el versículo 10 hasta el versículo 13. Y habló Jehová a Moisés diciendo: entra y habla a Faraón, rey de Egipto, que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y respondió Moisés delante de Jehová: he aquí los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me escuchará Faraón, siendo yo torpe de labios? Entonces Jehová habló a Moisés y a Aarón y les dio mandamiento para los hijos de Israel y para Faraón, rey de Egipto, para que sacasen a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Y ahora yo les pregunto, mis hermanos, ¿por qué usted cree que Moisés dice que él era torpe de habla? Nadie tiene idea de... Repite, Roger, disculpa. ¿Qué le dice en el versículo 12? ¿Cómo pues me escuchará Faraón siendo yo torpe de labios? ¿Por qué razón le decía eso al Señor, que él era torpe de labios? Bueno, Mudito. he escuchado que dicen que él era tartamudo, pero y también escuché otra teoría de que él estaba más acostumbrado a hablar en una lengua diferente a la que le tenía que hablar a Faraón, y por eso en esa parte, como cuando tú aprendes un idioma, cuando tú eres nativo, tú eres nativo español, pero te toca hablar en inglés. Entonces Machuca. por eso fue que él dijo que él era torpe para hablar. Machuca. Pero yo me quedo más con que era tartamudo. Yo tengo otra. Yo escuché en un estudio que hablaba de que
Y también el temor, ¿sabe? De dirigirse al faraón. A pesar de que él hablaba mucho con él, también le tenía temor. Y el temor en nuestra habla hace que nosotros temblemos y machuquemos las palabras, pues. Nos comamos las palabras. Ajá. Entonces, por lo menos hay esas versiones de que, número uno, él tenía tiempo viviendo donde conoció a su esposa, y a pesar de que él fue criado, por eso es que esa teoría es medio rara, porque él fue criado en Egipto. O sea, esa es tu lengua, Tu lengua ¿entiendes? nativa. Exactamente, o sea, si yo yo me acuerdo que yo fui un tiempo a San Cristóbal en La Grita, y a uno se le pega el acento ese de allá, pero uno sigue siendo caraqueño. Cuando llegues aquí a Caracas, sigues hablando caraqueño otra vez. Entonces, no, esa teoría, aunque puede ser porque duró tiempo viviendo allá, no está como confirmada. Aparte de eso, la parte de que es tartamudo no se evidencia en la Biblia como que diga exactamente Moisés nació con un problema en sus labios, no dice tampoco. Pero en Éxodo 4:10 nos dice que él le dice al Señor: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en habla y torpe de lengua. Entonces, eso es lo que se refiere, y por eso dicen que era tartamudo, pero puede ser que es una persona que le cuesta expresarse. O sea, hay cosas que nosotros pensamos, pero que no sabemos desarrollarlas a la hora de decirlas y hacernos entender. Entonces podría ser cualquiera de esas. Mi hermana Jenny. Normalmente, o sea, no dice la Biblia con exactitud, pero total, puede haber sido eso. Hay gente que no tiene la facilidad de expresarse a otras personas. En la investigación que yo hice, dice, soy lento de palabra y con una lengua lenta. Por lo menos hay veces que uno quiere decir algo, y hay personas que son más fáciles de desarrollar algo, expresarlo, y otras, como en mi caso, que es un poquito más complicado, y a veces lo que hacemos es más bien confundir a la persona, pero en nuestra mente estamos explicando bien. Mi hermana Eliana. Yo sí creo que era lento de habla, tartamudo, porque el Señor le responde. Cuando él le dice lo que acaba de decir la hermana Jenny, él le dice, ¿quién hizo la lengua? ¿Quién le puso quién creó quién creó la lengua al hombre? Ajá. Entonces algo así como que era una incapacidad de él, pero el Señor le está diciendo como que, pero yo te puedo curar eso no es excusa. En esa fueron las miles de excusas que sacó Moisés para con Dios, y entre esas estaba ella. Amén. Entonces, bueno, eso ahí nos queda el saber qué era lo que tenía Moisés, aunque esto no es tan relevante, no sabemos si es tan relevante, pero sí, para los que nos gusta estudiar, sería bueno indagar el por qué se dice que era tartamudo. Mi hermana Noemí. Amén. Yo pienso también que en esos 40 años que estuvo de exilio, en silencio por allá, como un, ¿cómo es que se dice? Cuidador de oveja, y como eso lo hizo crear mucha desconfianza en él mismo. ¿Cuál es que venía de Egipto, de estar seguro de lo que él era? Y entonces después de los 40 años, todo lo que pasó, todo como Dios lo procesó. Y entonces él ya venía con esa desconfianza de hablar. Amén. Yo digo que más que todo era también la desconfianza que él tenía, y entonces todo el tiempo ponía esa excusa para presentarse ante los hijos de Israel. Para presentarse, pues, para presentarse ante ellos con autoridad, porque él había estado mucho tiempo callado por allá donde estaba apacentando ovejas. Amén. Y
Y fueron muchas excusas las que puso y a veces nosotros hacemos lo mismo cuando Dios nos entrega una palabra. Buscamos cualquier cosa con tal de no tomar la responsabilidad. Dios le dijo a Moisés que repitiera lo que antes había hecho sin éxito. Eso lo vemos en Éxodo 5, del 1 al 2. Moisés sentía que este enfoque había fallado una vez, por lo que no tenía sentido repetirlo. Este enfoque no logró persuadir ni siquiera al pueblo de Israel. Parecía que nunca funcionaría con el faraón. Él diría, bueno, no pude ni siquiera convencer a Israel, el faraón menos. Note el motivo del desaliento de Moisés. Siendo yo torpe de labios, anteriormente se opuso debido a que creía que no era elocuente, ahora se oponía porque creía que no era digno de esta tarea. Esa inhabilidad ahora nacía de un sentido de impureza y no de su falta de elocuencia. Dios quería que Moisés fuera persistente en su obediencia, que no mirara a Faraón, que no mirara a los hijos de Israel, que ni siquiera se mirara a sí mismo, sino que mirara a Dios y solo a Dios. Moisés quería renunciar, ya les doy la palabra a mi hermanita. Moisés quería renunciar después del primer revés. Dios tenía mucho que hacer en su corazón antes de que Moisés estuviera listo para lidiar con todo el desánimo que se avecinaba mientras guiaba a Israel a la tierra prometida. Dios estaba construyendo resistencia a Moisés, la capacidad de apegarse al plan y la voluntad de Dios incluso cuando no parecía funcionar. Esta es la fe. Esto es perseverar pacientemente en Jehová. Moisés debía entender que esta era la voluntad de Dios, no solamente una sugerencia para Israel y Faraón, este era su mandato divino, que se cumpliría de una forma u otra. Mi hermana Noemí, mi hermana Eliana. Hello. Amén. Si la hermana no habla, yo hablo yo. Que me da risa, me da mucha risa porque la actitud de Moisés es la misma actitud de nosotros. Es la misma. ¿Cuántos años el Señor tarda en que nosotros hagamos algo? Porque mientras nos convence, nos regaña, nos exhorta, nos pasa igual. Y más bien, yo creo que con Moisés fue como más duro. La tarea es para ayer. Y a veces el Señor tiene que tratar con nosotros como 5 años antes para que en esos 5 prepararnos para que lo hagamos. Se parece mucho a nosotros. Y eso pasa hasta en los profetas, eso pasa hasta, mira, es una lucha interna que tiene el hombre en el Señor diciéndole, para mí eres suficiente, para mí eres instrumento, y el hombre, no, es que yo no sé hablar, es que yo no sirvo para predicar, esta palabra que vino a mi mente, ¿será que yo se la tengo que decir al hermano? Yo soy uno. Dios, es que no, mire, me ha pasado que hay hermanos que me han dicho, Dios me ha dado una palabra, y con la inseguridad que yo he tenido de decirle a la persona, no he terminado diciéndole nada porque no sé si soy yo o es la persona, y resulta que después se cumple la palabra que yo le iba a decir a la persona. Y me quedo yo también, con esa, ¿cómo se dice? Como con un remordimiento. Y también hay tratos que Dios hace a la vida de uno internamente. Y uno dice, esas son ideas mías. Y es Dios el que está hablando. Entonces, no, y confirma. Somos terribles. Hay una historia que dice que el varón le dijo al Señor que le confirmara como 4 veces, confírmame con el agua. Si este agua moja el algodón, si la moja, sí es. Bueno, al siguiente día el algodón mojado. Después no, si cae alrededor y no se moja, ajá, sí, confírmamelo, Señor. Cónchale, vale, qué problema. Y así somos. Vayan prendiendo su camarita allí, los que vayan a prender la cámara para tomar la foto en esta mañana. Yo quería decir que nosotros siempre limitando el poder de Dios en todas las cosas, que eso viene desde el principio de la creación del hombre, siempre limitando el poder de Dios, nos la pasamos nosotros en eso. No vivimos en esa constante lucha
que no, y eso se puede llamar incredulidad, hermano. Eso puede Y llamarse amén, puede incredulidad. contar como incredulidad porque es desconfianza. Que Dios nos ayude, señora. Falta de Mi fe. hermana, no, prenda la cámara. Ajá, vamos a tomar la foto, pues, a la cuenta de 3. Ajá, peines, pues. 1, 2 y 3. Haz lo que quieras hacer y derrama, Dios, una nueva unción sobre esta nación. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia.